Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay cambio en la tarifa de agua e indicó que los precios se mantienen desde 2020. Esto porque se ha acusado de que habría un incremento del costo del agua en algunas alcaldías donde no ganó Morena en la elección pasada. No hay cambio en las tarifas del agua para toda la ciudadanía, no hay ningún cambio. En términos reales son exactamente los mismos montos, así que no se dejen llevar por falsas noticias, no hay cambio, eso es muy importante. En términos reales son exactamente las mismas tarifas de agua que se tienen desde el 2020. Bueno, esto también ha sido ya aclarado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quien dijo en Milenio, Rafael Carbona Paredes, que el gobierno va a cobrar un porcentaje adicional a la tarifa que tiene asignada a quien se exceda en el consumo del agua. El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México detalló que esta medida tiene la finalidad de evitar que el agua se utilice para aquellas cosas que no son necesariamente para el consumo o higiene personal. Pero más bien se le está dando un uso político a esta información y está con nosotros el día de hoy Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué opinión le merece esta información que se estuvo dando a conocer en días pasados? Bueno, nos parece sumamente lamentable que se utilice este tema para querer atraer simpatías políticas. Es muy irresponsable por parte de quienes lo están haciendo, pero además hay un antecedente muy importante que es necesario mencionar. El día viernes 13 de diciembre de 2019, en una sesión del Congreso de la Ciudad, en la pasada legislatura, se votó un decreto a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. Y en esta votación reformó o se dio lugar a que efectivamente en los domicilios en donde el consumo sea mayor a 60,000 litros por bimestre, se haría un cargo de 35%. En esta votación votaron a favor 58 diputadas y diputados, incluidos los diputados del Partido Acción Nacional, del PRD, del PRI, de Morena, todos votaron a favor. No hubo ningún voto en contra y no hubo ninguna abstención. Entonces, todos los diputados votaron para reformar el Código Fiscal y permitir que el sistema de aguas de la Ciudad de México pudiera determinar en qué colonias se aplicaría un cargo de 35% más solo a quienes consumen más de 60,000 litros al bimestre. Y esto se empezó a aplicar en el año 2020 por primera vez. Se volvió a aplicar por segunda vez en el año 2021 y ahora en este año se va a volver a aplicar. En el año 2021 y 2020 y 21, estas alcaldías que ahora gobierna la oposición estaban gobernadas por Morena y no hubo un escándalo, una histeria informativa como la que están tratando de generar los señores del Partido Acción Nacional, desinformando y provocando desconcierto en la ciudadanía. Sí. Repito, se aplicó en 2020, mismas colonias. Que se aplicó en 2021, mismas colonias, sí. Y ahora se va a aplicar en las mismas colonias. Pero ojo, aquí está el detalle. Solo en los domicilios en donde el uso del agua exceda los 60,000 litros. ¿Sí? ¿Cuánto consume una familia promedio por bimestre en la Ciudad de México? Máximo 35,000 litros por bimestre. Mínimo 15,000
18,000 litros por bimestre. Ajá. ¿Quiénes consumen más de 60,000 litros de agua? Pues aquellas familias que tienen la posibilidad de tener un jardín muy amplio, sí, quizás una alberca, o usen el agua para otras cosas, una sí, fuente o varias fuentes. Claro. No se le aplica a todo el mundo. Entonces, podemos concluir o podemos decir con toda certeza que en ninguna colonia de la Ciudad de México va a haber aumento del agua, ni siquiera en las 165 que están incluidas en esta medida que se va a aplicar en caso de que se exceda el uso de los 60,000 metros. Muy bien. Metros cúbicos. Solo en las colonias, en las casas, domicilios, donde se exceda el consumo de 60,000. Oiga, nada más para entender bien esta medida que nos explica del 35% más para las colonias, para estas colonias en específico, en donde las casas gasten más de 60,000 litros, ¿por qué no todas las colonias? ¿Por qué solamente estas colonias en particular? ¿Y por qué no para todos aplica que sean las casas que gastan más de 60,000 litros? Bueno, porque precisamente la reforma al Código Fiscal de diciembre de 2019 faculta al sistema de aguas de la Ciudad de México para definir cuáles son las colonias de la ciudad que más alto consumo de agua tienen. Una vez definidas, de acuerdo a sus gastos promedio, el sistema de aguas tiene toda esa información, se definen las colonias, que en el año 2020 fueron 165, las mismas de 2021 y las mismas de 2022. Pero en estas colonias no solamente no va a haber aumento de agua, sino que solamente no va a haber el cargo adicional del 35%, solamente en los domicilios que excedan los 60,000 litros. Miren ustedes, tengo aquí 3 recibos. Uno corresponde a la alcaldía Gustavo Madero, y el consumo por un bimestre, o sea, 2 meses, de un domicilio es de 17,690 litros. Tengo otro en donde el consumo es de 12,810 litros. Y tengo otro en donde el consumo es de 57,040 litros. Este está ubicado en una de estas colonias que se contemplan entre las que van a ser objeto de este cargo en caso de que excedan esta cantidad de litros de agua. Entonces, quien consume más de 60,000 litros de agua, realmente está teniendo un consumo excesivo porque tiene alberca, porque tiene fuentes, porque tiene grandes jardines. Bueno, si se pueden dar ese lujo, pues tendrán que... Pero, por ejemplo, si alguien en estas alcaldías, Iztapalapa, Iztacalco, GAM, Tláhuac, en otras, gasta más de 60,000, no va, en algún caso extraordinario, no pagaría esto. No. Habría que preguntarnos si eso es justo, pero no. Solamente es en estas 165 colonias y solo quien exceda de los 60,000 litros. Estuve hablando con varios especialistas del agua y gastamos mucha agua en la Ciudad de México, pero el consumo máximo el consumo promedio máximo de un ciudadano capitalino es de 150 litros. Entonces, fíjense, una familia de 4 integrantes que consume 150 litros de agua diario, son 150 por 4, son 600 litros diarios. Si multiplicamos 600 litros diarios por 60 días, que es un bimestre, si no me equivoco, el resultado es 36,000 litros. 36,000 litros. ¿Qué pasó con pero no 60,000 litros. Entonces, realmente es una cantidad excesiva de agua y esta medida lo que busca es inhibir el consumo de agua de más de 60,000 litros. Tenemos que cuidar mucho el agua, tenemos que tener conciencia de esto. Pero lo que están diciendo nuestros opositores es que este cobro es sorpresivo, que busca castigar a las colonias que no votaron por Morena. Eso es absolutamente falso. Que explique entonces por qué esta medida se aplicó o se implementó en 2020 y se implementó también en 2021. ¿Por qué no dijeron nada en 2020?
¿Por qué no dijeron nada en 2021? Pues porque ellos votaron el 13 de diciembre de 2019 por las reformas al código que dieron pie a esta medida. Muy bien, entonces nada de venganza política y nada de que se esté alterando, porque lo que dicen los legisladores de oposición y los del PAN es que este aumento es adicional a la tarifa que se fija en el Código Fiscal. No es así, eso es falso. No es cierto eso, no hay ningún aumento. Simplemente quien gaste más de 60,000 litros de agua en un bimestre, cosa que es una cantidad de agua estratosférica, tiene que cubrir el cargo del 35%, pero solo en los domicilios que estén ubicados en estas 165 colonias. En el resto de la ciudad no, pero incluso dentro de estas 165,000 colonias, estas 165 colonias, quien no exceda los 60,000 litros no va a pagar el 35% que se aplica a través del Código Financiero. Por ejemplo, esta boleta que estoy presentando aquí, tuvieron un consumo de 57,040 litros. Es una cantidad de agua exorbitante, pero no van a pagar este 35% porque no excedieron los 60,000 litros. Muy bien. Y eso Tomás, lo van a poder ver los ciudadanos en su recibo. Muchas gracias, Tomás, por darnos esta información. Estamos atentos. Gracias a usted. Muy amable, muy buenas noches. Recibimos luego también una llamada del área de comunicación social del PAN que nos propone otra entrevista para hacer un contraste con esta información. La presentaremos seguramente el día de mañana.